Actualmente la industria de los videojuegos es una de las más rentables en el mercado del entretenimiento en el mundo, pero esto no sería una realidad sin todos esos elementos que la forjaron hasta convertirla en el gran demonio que es hoy, nombres de empresas intimidante empeñadas a hacer periféricos para este gran mundo de los videojuegos como Nintendo, Sony, Sega etc. resuenan en tu mente por ser grandes empresas creadoras de videojuegos, pero todas estas industrias no serían una realidad sin una primera consola de videojuegos, y es que de seguro si preguntara cuál fue la primera consola de la historia, estoy seguro que más de uno responderá que fue el Atari, pero déjame decirte colega gamer que has vivido engañado toda tu vida, y es que si bien es cierto que la Atari es de los componentes más longevos en este rubro, por lo que casi siempre se ha relacionado su antigüedad con el hecho de ser la que comenzó esta línea de tiempo, esto no significa que sea la primer consola de la historia, ya que existe un equipo que se publicó incluso 5 años la década de los 60, así que si quieres saber cuál fue la primera consola de los videojuegos no te despegues de este video y si estás comiendo a esta hora muy buen provecho porque el día de hoy veremos cuál fue la primera consola de la historia. ¿Quién podría imaginar en esos años la posibilidad de tener una máquina recreativa en casa en menor tamaño que aquellos monstruos? Algo que hoy es tomado como algo usual fue toda una novedad en esa época, lo que significa que todas esas empresas de renombre que mencioné anteriormente no fueran lo que son hoy si no fuera por la primera piedra, o sea la primera consola de la historia, pero esto tampoco sería una realidad sin su creador del que hablaremos ahora mismo. Así que ¿quién fue el creador de la primera consola de la historia? Rudolf Heinrich Baer Rappelbeer, esta persona a la cual los historiadores y los periodistas especializados le han otorgado el título de padre de los videojuegos, fue un ingeniero alemán que luego de que hubiera una dictadura en su país por cierto personaje que no puedo mencionar, escapa a los Estados Unidos, donde siguió estudiando en gran medida autodidacta, o sea recibía clases por correo. En 1949 se graduó en ingeniería por el Instituto de Tecnología de Chicago, durante los siguientes años trabajó como ingeniero en electrónica en varias empresas pequeñas, hasta que a mediados de los años 50 recibió una oferta atractiva de Sanders Associates la cual aceptó. Lo que Baer hacía en esta empresa era trabajar para cosas militares. Pero ¿cómo era la consola? La Odyssey montaba un procesador de 8 bits en el cuerpo de la consola, a la cual se enchufaban dos mandos, estos tenían forma de prisma, algo muy extraño si los comparamos con los actuales mandos de videoconsola, y 3 botones, uno de reinicio y 2 más para mover los elementos de la pantalla. Tampoco tenía sonido. Si pensabas que los gráficos de una Atari son muy simples o aburridos, los de Magnavox Odyssey lo eran aún más. Básicamente, solo eran cuadrados de luz en la pantalla que tú podías controlar con el control que tenía solo una simple perilla. La consola Magnavox Odyssey original incluía juegos como damas, tenis y fútbol. Todas las imágenes eran en 2D, traía varios juegos en formato cartucho, entre ellos, ping pong, voleibol, etc. La consola era en blanco y negro y solo mostraba unos pequeños bloques blancos y una línea vertical en la pantalla. Los jugadores tenían que pegar superposiciones gigantes de color translúcida en la pantalla del televisor para simular un escenario diferente para dar un nuevo aspecto a los juegos, y tenían que leer detenidamente el manual de instrucciones de la consola para comprender las reglas de cada juego. Tal vez lo más sorprendente para los jugadores actuales es que la Odyssey también venía con accesorios de juegos no electrónicos, como dados, barajas de cartas, dinero ficticio y fichas de póker. Posiblemente se incluyeron estos accesorios para hacer que la consola se pareciera más a los juegos físicos que existían en ese momento. La Odyssey no registraba la puntuación, así que había que memorizarla, no tenía sonido ni nada en cuanto a gráficos, para el caso. De hecho, venía con tantos periféricos y requería que los jugadores hicieran tantos cálculos que algunos dirían que sería más práctico y divertido jugar un juego de mesa. Los controladores tenían un botón de reinicio y 3 botones. Un botón en la consola permitía mover la línea vertical que podría ser el centro de una cancha de tenis o una pared en un juego de balonmano. ¿Qué tal le fue a la consola y cuánto valía? La consola salió al mercado por unos $100 de la época, unos $600 de ahora sin incluir la pistola de luz opcional. La acogida no fue mala, superando las previsiones de Magnavox y Baer. Inicialmente, se fabricaron 50.000 unidades, pero hubo que incrementar la producción gracias a sus buenos resultados con aproximadamente 350.000 unidades vendidas. Magnavox Odyssey no fue considerada un éxito comercial, especialmente en comparación con la popularidad desbocada que causó. Además,
ventas, no fue tan exitoso porque la gente pensaba a veces alentada por los vendedores de Magnavox que la consola solo funcionaba en televisores de la compañía. Para ver el precio era demasiado caro. Él había previsto $25, pero Magnavox era quien iba a tomar las decisiones, como por ejemplo venderla únicamente a través de sus distribuidores, quienes hacían su propia publicidad, es decir, no había una campaña centralizada por parte de Magnavox. Aunque Magnavox es la que obtiene el crédito de la consola, lo cierto es que la invención real recae en Ralph Baer y su visión, así como su capacidad para convencer a una empresa que no tenía motivos para producir una pieza de electrónica de consumo para hacerlo de todos modos. Recibió la Medalla Nacional de Tecnología por su contribución a la industria de los videojuegos. Podemos decir que, aun con todas sus limitaciones gráficas, Odyssey de Magnavox se erige como la primera consola de juegos, sirviendo como el abuelo de una industria de $40.000 millones, y aunque el proyecto de Ralph Baer no fue el éxito comercial que merecía ser en su momento, fue gracias a este gran señor que nos introdujo la tecnología informática al hogar. Demostró que existía un mercado para los videojuegos caseros e hizo realidad a uno de los negocios más exitosos en el mundo, realidad la cual amamos y disfrutamos cada día, y que desde la irrupción de estos aparatos en nuestras vidas, nos han dado muy buenos e inolvidables momentos. Quizá jugar con la primera consola de videojuegos era toda una odisea, los juegos eran algo aburridos y la falta de sonido un problema, pero gracias a ella hoy podemos jugar toda clase de videojuegos, además de que esta fue la consola que dio el primer paso para que la industria de los videojuegos sea lo que hoy conocemos. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y comentar. Adiós.